Buenas tardes, Miguel, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Estamos aquí con Alicia Rivas también. Manuel, bueno, me gustaría ver un poco tu análisis de esta situación, porque lo comentábamos creo que antes de salir al aire. Había una expectativa importante en relación a la COP16 que se realizó en Colombia. Se hablaba de un fondo de Cali, que bueno, ahí iban a haber beneficios que se derivan del uso de información de secuencias digitales de recursos genéticos, que se podían llegar a derivar, en fin, a estrategias de conservación de biodiversidad, etcétera. Da la impresión de que no pasó mucho, pero bueno, ¿qué información tienen ustedes? ¿Qué análisis han hecho el resultado de esta conferencia de la Convención de Diversidad Biológica COP16? Bueno, nosotros estuvimos participando en la convención, en la conferencia, a través de Daniela Gomel, que es nuestra especialista en política pública y gobernanza, que se integró también a la delegación de WWF, la Organización Mundial de Conservación, de la cual formamos parte, y se estuvieron siguiendo los procesos de negociación y también la parte más de comunicación de los side events que han estado ahí desarrollándose. Al cierre de esta reunión, o en realidad al no cierre de esta reunión, publicamos una gacetilla de prensa que titulamos COP16, pocos avances en una reunión sin cierre, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que deja esta incertidumbre y esta expectativa también. Se habla de una COP16.2 a desarrollarse en los próximos meses para ver si se puede dar el cierre que no se logró por la falta de quórum. Los negociadores de los países empezaron a levantar e irse, quedaban temas que no estaban acordados, principalmente en algo que es lo más sustancial, lo más complejo siempre, que son los mecanismos de financiamiento uh-huh. para la conservación que establecen las diferentes convenciones de Naciones Unidas. Pero como bien decís vos, el fondo de Cali sí es un fondo específico que ha logrado avances para poder generar recursos específicos del uso de la biodiversidad para lo que son las secuencias digitales, y también a escala nacional hay que reconocer el trabajo que hizo la gestión de la secretaria Lamas, la subsecretaria, perdón, en la construcción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que se desarrolló dentro de la CONADIBI, la Comisión Nacional Asesora para la Biodiversidad, y que después de pasar por el proceso de revisión de Cancillería fue finalmente presentado, siendo uno de los pocos países, de los 44 países, que presentaron su Estrategia Nacional de Biodiversidad en esta COP. Uh-huh. ¿Qué se puede decir de esa estrategia? ¿Ustedes pudieron revisarla también? Porque recordemos que venía Lamas de hacer algunas declaraciones no muy afortunadas, por ejemplo, en relación al calentamiento global. Sí, bueno, el caso de la estrategia, como bien decís, fue un proceso participativo, que tuvo un proceso de consulta en el cual nosotros y varias organizaciones de la sociedad civil participamos. Hemos visto reflejados varios de los aportes que se han hecho. Creemos que es una estrategia acorde a el tiempo que corre en el país y podríamos decir esperable dentro justamente de esta narrativa, de esta discursiva que tiene el gobierno nacional. Es una estrategia que consiguió algo no menor en nuestro país en este momento, que es la aprobación de la Cancillería para ser presentada, y creemos que es interesante porque aborda gran parte de los criterios y los objetivos que de alguna forma que han quedado establecidos en lo que es el nuevo marco de diversidad biológica que se estableció en CUNY Montreal, y eso es central. Hay dos criterios que no han sido abordados directamente, que son los vinculados a género y a participación de comunidades locales, y eso un poco es lo que de alguna manera se relaciona con esta oposición ideológica de alguna manera a lo que es la Agenda 2030, ¿no? Claro. Entonces vemos que de alguna manera lo que ha habido en este diseño de esta estrategia nacional es incorporar elementos de estas metas que se establecieron, estas 23 metas, sin tomar compromisos que ideológicamente, porque hay que decirlo así, no forman parte del Poder Ejecutivo Nacional y que de alguna forma, y aunque a veces por ahí cuesta también decirlo, tienen el apoyo de la mayoría ciudadana, aparentemente, por el apoyo que tiene el presidente Milei en la opinión pública. Uh-huh. Hay un punto que me gustaría que lo explicáramos un poco más. Esto que mencionamos como al pasar el fondo de Cali, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de beneficios podrían distribuirse? Porque se avanzó bastante con eso.
Y las empresas que utilizan este tipo de recursos genéticos, explicarlo un poquito para que se entienda bien esa parte, me parece. Sí, tengamos en cuenta que este fondo de Cali se ha llegado a desarrollar en IDEA, ¿no? Que establece básicamente que las empresas que utilicen información de secuencias digitales llamadas DCI, esto que tiene que ver con, por ejemplo, si yo quiero sintetizar un producto químico que en realidad viene de una reacción biológica, tengo que registrar y patentar esa secuencia digital. Pensemos en un medicamento, por ejemplo, un medicamento que utiliza una cadena biológica natural que luego es sintetizada en laboratorio para producir el medicamento. Esa sería una secuencia digital de recursos genéticos. Deberán registrarse y estar destinados, esta parte de las ganancias, a un fondo que se distribuya y que se ha acordado que el 50% se destine a pueblos indígenas y comunidades locales, y que en lo posible sea de asignación directa, y si no es posible a través de los gobiernos. Ese siempre es el gris que queda de la discusión, ¿no? Cuándo se define si es posible y cuándo no. Claro. Hay un reclamo muy fuerte de las comunidades indígenas y de las poblaciones locales de que todos estos procesos de puesta en valor de los servicios ecosistémicos de diferente característica nunca llegan directamente a las comunidades, o que el financiamiento que llega a las comunidades llega a través de organizaciones intermedias, tanto públicas como privadas, y llega muy drenado, muy diluido, ¿no? Vamos a dar un ejemplo misionero para que todo el mundo lo comprenda. En Misiones debe haber ahora quizás 120 comunidades en vía guaraníes, le he perdido el número porque desde que no estoy allá no lo sigo tanto, se van poco más de 130, poco más de 130, 134 creo que, sí. Se van incrementando justamente porque hay un proceso de fragmentación también, que es un poco la erosión cultural que están teniendo las comunidades, y esas comunidades no acceden directamente al financiamiento que la cooperación internacional tiene disponible para ellas. ¿Por qué? En muchos casos porque no tienen personalidad jurídica, no tienen una cuenta de banco, no tienen una organización que les permita administrar esos fondos y rendirlos según los estándares que la cooperación internacional tiene para ellos. Y ahí aparecen, o aparecemos, porque la Fundación Biodiversidad ha trabajado en diferentes proyectos vinculados a este tema, las organizaciones de la sociedad civil que sí pueden dar esa plataforma para esa transparencia, para esa implementación, para esa rendición, y que no siempre tienen, o tenemos, hay que incluirse también en esto, la capacidad para ser muy eficientes en el uso de esos recursos y en la llegada directa a la solución de los problemas diarios, ¿no? Acá voy a dar un ejemplo también, si me permiten. En algún momento la Fundación Biodiversidad administró fondos de la Agencia Española de la Cooperación Internacional, con el cual desarrollamos actividades con pueblos indígenas. Tenemos varias cosas publicadas al respecto. Y claro, la planificación es una planificación tecnocrática vinculada a dar respuestas a los compromisos que uno asume cuando firma un contrato de recibir financiamiento. Pero cuando uno llega a la comunidad, se encuentra con la realidad diaria de la comunidad. Y, por ejemplo, me ha pasado a mí llegar para organizar un taller que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia organizada, y hay un chiquito, un bebé de 5 días, que hace 4 días que no para de toser. Entonces, en ese momento, subís al bebé a la camioneta y te volvés del lugar aislado donde estás en la provincia de Misiones al hospital de El Dorado, por ejemplo, para que atiendan a ese niño, ¿no? Y eso es lo que la comunidad necesita realmente. Pero eso está totalmente fuera de la planificación del proyecto, de los recursos asignados al proyecto y aún de las capacidades técnicas que tienen las personas que están vinculadas al proyecto. Ese es un enorme desafío, porque ¿cómo hacemos para dar respuesta real a las necesidades reales y cotidianas de las comunidades indígenas y locales cuando la cooperación internacional te pide un desarrollo de una estrategia y de un presupuesto acotado específicamente a lo que fue el diseño, podríamos decir, tecnocrático de la propuesta? Disculpa que justo te voy a decir algo y te corté. Pensaba también, ya que mencionás un poco esta estrategia nacional, ¿cómo aparecen los organismos y las áreas del Estado? ¿Qué rol van a cumplir este Estado que hoy gestiona Javier Milei en esta estrategia nacional? Sí, la estrategia, como al ser nacional, es bastante ambigua, ¿no? Es una lista, podríamos decir, de expectativas, es algo más como una lista de deseos, y es un poco lo que hemos cuestionado en esta gacetilla que hemos publicado, indicando que faltan mayores niveles de indicadores,
tanto de avance en la estrategia como de tiempos. Claramente la articulación con el sector productivo es central para poder implementar una estrategia que conserve la biodiversidad. Voy a dar un ejemplo claro, o sea, la deforestación es en gran medida traccionada por la actividad productiva, principalmente agrícola, ganadera, también por el desarrollo inmobiliario que se da en muchos lugares y no solo genera deforestación, sino cambio de uso del suelo en diferentes ambientes de humedales y pastizales importantísimos para la biodiversidad. Deberá ser ahí entonces donde es importante que el rol del Estado a nivel nacional y provincial en las autoridades ambientales logre el diálogo y la articulación con los responsables de los sectores productivos e inmobiliarios para que este desarrollo que se espera tenga el país con estas nuevas medidas económicas no sea en contra de la naturaleza y las personas. Y deberá haber indicadores que permitan monitorar que esto ocurra y deberá haber una sociedad civil activa, informada y con capacidad para dar seguimiento a esto. Y acá me permito otro tema de analizar. El problema que tenemos es que ante la salida del Estado, ante un Estado que se anuncia que no va a estar presente, un Estado que nunca fue eficiente y que ahora ni siquiera va a estar presente, multiplica por varias unidades el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Es imposible para las organizaciones de la sociedad civil estar atentos a todos los frentes que se están abriendo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, y es una estrategia un poco desgastante y compleja, ¿no? O sea, un Estado ausente va a implicar una sociedad mucho más presente y activa en todos los ámbitos, no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de las personas autoconvocadas, que existen muchas asambleas y mucha actividad, y eso puede llegar a generar mayor conflictividad social, y la conflictividad social puede llegar a despertar mayores necesidades de control por parte del Estado, y ese control puede llevar a aumento de escaladas en la violencia, ¿no? Entonces, es algo a lo cual hay que estar muy atentos, hay que monitorearlo. Hoy las instituciones internacionales están mirando con mucha atención lo que pasa con estos gobiernos que han tomado esa decisión de Estado ausente. Las recientes elecciones, el resultado de las elecciones en Estados Unidos también ha llevado a que haya mayor atención sobre lo que pasa en Argentina, porque de alguna forma supone un espejo, o es esperable que estas cosas se potencien. Y bueno, toda la sociedad va a tener que estar trabajando para que este modelo de desarrollo, insisto, que ha elegido la mayoría de los argentinos, que cuenta con el apoyo aparentemente según las encuestas de gran parte de la sociedad, no sea en contra de la naturaleza y las personas, y que permita abordar un modelo de desarrollo que no tenga corto plazo, ¿no? Que no se extinga cuando se extingan los recursos naturales que lo van a estar abasteciendo. Hay un tema más, también es un tema amable como el que acabas de describir, que es, la cuestión de los financiamientos, ¿no? De dónde va a salir el dinero que se necesita para desarrollar cada uno de todos estos proyectos que se puedan llegar a consensuar. Porque vos decías recién, el Estado se ha declarado ya ausente. Sí, y aparte el Estado ha declarado que no quiere tomar créditos que ayuden a cumplir compromisos ni de biodiversidad ni de clima, solo quiere donaciones. Que ese es un tema no menor, o sea, esto lo comentabas vos, las declaraciones que ha realizado la subsecretaria, los créditos que estén implementados en un 80% se avanzan y los que no se devuelven o algo así, no quiero cometer un error específico, pero fue por ese lado lo que recuerdo. Entonces un Estado que dice no quiero créditos para la conservación, no quiero créditos para la política climática, de transición climática, porque eso me genera inflación, ¿no? Entonces es muy difícil ayudar a aquellas personas que de alguna forma reniegan de la ayuda y no están dispuestas a recibir la ayuda. Claro. Es importante tener en cuenta que los créditos para acciones de sustentabilidad deben pagarse justamente con el beneficio que eso genera, con el ahorro que eso genera, no solo en temas ambientales, sino en temas de salubridad, en temas sociales. Entonces, por ejemplo, si yo recibo un crédito para recuperar la vegetación de una cuenca donde se produce el agua para una población, el crédito lo voy a pagar con el ahorro que voy a tener en generar, por ejemplo, potabilización o distribución de agua de otro lugar para las personas que viven en esa cuenca. Las soluciones basadas en naturaleza, como se suelen llamar,
son generalmente costo efectivas, costo beneficiosas, y el ahorro que uno podría llegar a conseguir son justamente los elementos que podrían ayudar a devolver estos créditos que algunos gobiernos ofrecen a tasas que son irrisorias, ¿no? Comparadas con las tasas de inflación que tenemos en otro país, por más que estén reduciéndose. Estos elementos son entonces un poco los que hay que tener en cuenta. Otro tema que también se ha anunciado que no se va a abordar es lo que se conoce como canje de deuda por naturaleza. Esto ha funcionado en algunos países hace un tiempo, ha vuelto ahora, y para dar un ejemplo muy claro, no sé si les ha pasado, pero a veces uno se complica y no llega a pagar el total de la tarjeta de crédito y paga el mínimo de la tarjeta de crédito, algo que es más frecuente lamentablemente en estos últimos tiempos. Cuando uno entra en ese escenario, entra en una vorágine de intereses que hace muy difícil salir, ¿no? Porque al mes siguiente tenés la cuenta de la tarjeta que te vino, más los intereses del refinanciamiento. Entonces, en algunos momentos, y hoy calculo que debe ser así también, era más barato ir al banco, tomar un crédito personal y cancelar con ese crédito personal la deuda de tarjeta de crédito y quedar con un financiamiento más económico. El canje de deuda por naturaleza es eso, es ante la deuda soberana que tienen los países. Hay países que por compromiso ambiental y social ofrecen financiamientos más blandos para que uno cancele obligaciones de deuda externa a un costo financiero mucho menor. Lo que exigen esos países es que una parte importante de ese ahorro se implemente en un plan de conservación, en un plan de desarrollo social que tiene que estar previamente aprobado. La verdad que es un buen negocio, ¿no? En lugar de pagar mayores intereses, pago menor interés y parte de eso lo uso para el desarrollo sustentable o para el desarrollo social de mi país. El gobierno ha dicho, esto no me interesa porque es inflacionario, cuestión que no puedo analizar porque no soy economista. Para que tengamos un poco en cuenta, ¿no? Hay herramientas de ayuda internacionales que pueden o no aplicar a la realidad argentina, pero que el gobierno ha decidido ya de por sí no analizar. Claro. Manuel, bueno, no te quitamos más tiempo, te agradecemos como siempre muchísimo la atención. No, por favor, un placer, y bueno, disculpen ustedes si fui muy técnico, me playé demasiado en algunos temas de estos que a veces son difíciles de transmitir a un público que nos está escuchando y que por ahí no maneja toda la información, pero bueno, es complejo y estamos en un escenario complejo en el cual cada vez más tenemos que agudizar el ingenio para ponerle el cuerpo a que el desarrollo, que todos sabemos que es necesario, no sea en contra de las personas y de la naturaleza. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Dale. Manuel Jaramillo, que es el director general de la Fundación